Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy vamos a un geoconsejo para responder una de las preguntas que más veces nos hacéis en este canal, que es ¿cómo conseguir que salga tu caché publicado lo más rápidamente posible? En parte tenéis pistas en el famoso vídeo en el que explicamos cómo publicar tu caché, que ya lo conocéis de sobra, pero esta vez tenemos algo más de información desde dentro del sistema, con lo que os podemos dar estos geoconsejos con mayor conocimiento de cómo funciona el sistema de revisión. Lo primero es que nos vamos a centrar exclusivamente en aquellos cachés que tienen un contenedor físico, como pueden ser los tradicionales, los multis, los mysteries, etc. Nos olvidamos de otro tipo de cachés que no tienen contenedor físico, como pueden ser los virtuales o los Earth cachés, que son un mundo aparte. Y vamos allá con el tema. Lo que tenéis que tener en cuenta es que los revisores no van físicamente a buscar el caché para comprobar cómo es el contenedor o cómo está escondido, para nada. Ese es un error muy de novato, pensar que los revisores van físicamente a buscar vuestro caché para saber cómo está y validarlo o no validarlo. Pues no, esto no es así, y de hecho se han hecho bromas sobre este tema en un vídeo muy famoso que hay, que se envió al Festival Internacional de Cine de Geocaching. Pues se basaba mucho en esta idea errónea de que los revisores van físicamente a buscar el caché. Pues no, esto no es así. Pensar eso da lugar a un error muy común, que es el que os voy a explicar ahora, pero que a pesar de todo lo cometen también jugadores veteranos. Y aquí va el gran secreto. Si los revisores no van físicamente a buscar el caché, ¿cómo pueden revisar y saber si el caché está bien o está mal, el contenedor es correcto o no es incorrecto? Pues dependen enteramente de la información que facilitéis en la ficha y en la nota de revisión. Entonces, ¿cuál es el fallo más habitual? Pues no aportar información suficiente. Eso hace que el caché sea devuelto para solicitar esa información. Y es una pena, porque la mayor parte de los cachés que se reciben están bien, no tienen ningún problema y podrían ser publicados directamente, pero son devueltos por el revisor para solicitar información adicional. Y cuando llega de vuelta se comprueba que todo está bien y entonces es publicado. Pero eso es tiempo que se pierde, y se puede perder mucho tiempo dependiendo de lo que tarde el revisor en esa primera evaluación de vuestro caché, lo que tardéis vosotros en contestar, lo que tarde el revisor otra vez en dar el visto bueno. Todo eso es tiempo que se pierde. Si quieres que tu caché salga publicado rápidamente, lo que tienes que hacer es enviar toda la información clara, concisa y completa desde el principio. ¿Y cuál es la información que tienes que enviar? Pues lo dicen las normas. En las normas dice muy claramente que cuando envíes tu caché a revisar, en la nota al revisor tienes que decir cómo es el contenedor, dónde está escondido y cómo está escondido. Es cierto que mucha de esa información aparece ya en la ficha. Por ejemplo, dónde está escondido se puede ver en el mapa, en las coordenadas, etc. Se pueden ver también características del contenedor, como por ejemplo el tamaño, pero no está de más que esa información aparezca en la nota al revisor. Eso ahorra mucho tiempo al revisor, ya que no tiene que andar indagando por la ficha toda esa información si ya la tiene directamente en la nota al revisor. ¿Y qué es lo que tienes que explicar? Pues lo primero, ¿cómo es el contenedor? Explica si es un bote, si es una caja, si es un tupper. Y muy importante, explica de qué material está hecho, porque hay materiales que no están permitidos, como los botes de vidrio o de cristal. Y si directamente dices que es un tupper de plástico, un bote de plástico o una caja de metal, ya directamente el revisor tiene la información necesaria para saber que ese contenedor está permitido por las normas. Lo segundo, ¿dónde está escondido? Efectivamente, en las coordenadas de vuestro caché ya se puede ver en dónde está escondido, pero no está de más decirlo en la nota que está escondido en el campo, en un área pública, que no tiene ningún problema de acceso, etc. Y luego tienes que explicar ¿cómo está escondido? Pues si está debajo de unas piedras, si está escondido debajo de palos, en el hueco de un árbol. Todo eso es información de cómo está escondido. Por lo tanto, si en la nota de revisión ponéis una frase muy sencilla, como puede ser es un bote de plástico escondido en el campo en una zona de acceso público, escondido bajo unas piedras, ya es suficiente. Esa es información fundamental para saber eso, cómo es el caché. Otro ejemplo, puedes decir que el caché está escondido en una señal de tráfico.
pero al decir cómo está escondido, puedes decir que está colgado de un cable, sujeto con una grapa o es magnético. Como veis, es algo diferente el explicar dónde está escondido y el cómo está escondido. Y aparte, aportar toda la información que os parezca relevante para que el revisor pueda evaluar el caché más fácilmente. Cantidad de cosas, por ejemplo, si ponéis que el caché es accesible con silla de ruedas, comprobar que realmente sea así, porque a lo mejor el revisor observa que se encuentra en una zona de campo con un relieve muy irregular y os va a preguntar si efectivamente ese caché es realmente accesible. Hay muchas cosas que podéis aportar en la nota del revisor. Y algo que facilita muchísimo la labor del revisor es que incorporáis fotos. Está muy bien que esté todo por escrito, y de hecho eso es suficiente, pero si encima ponéis una foto donde se vea el contenedor, el lugar en donde está escondido y cómo está escondido, pues ya es como si el revisor hubiera ido allí a verlo, que es lo que pensábamos al principio que el revisor hacía, que no hace. Pero si ponéis fotos, perfecto. Lo único importante es que las fotos estén en la nota del revisor, porque eso luego se borra una vez que el caché es publicado. ¿Y qué otro consejo os puedo dar? Bueno, pues intentar leer las directrices para esconder en detalle, sobre todo los que se refieren a vuestro tipo de caché en concreto, por ejemplo un tradicional o un multi, comprobar que se cumplen todas las directrices. Otra cosa muy importante es comprobar que el caché cumple las distancias mínimas de 161 metros con otros cachés, con otras etapas físicas de otros cachés. Ya sabéis que los círculos rojos esos que aparecen en el momento de enviar el caché a revisión solo indican los cachés tradicionales, no indican las coordenadas finales de cachés de tipo mystery, por ejemplo, o etapas físicas de cachés de tipo multi, por ejemplo. Entonces, o bien resolvéis todos esos cachés que se encuentran en un radio de unos 3 kilómetros en torno a vuestro propio caché, o lo tenéis difícil si es un área con mucha congestión de cachés. Intentar tenerlo en cuenta. Pues nada, si habéis enviado toda la información en la nota, tenéis muchas posibilidades de que vuestro caché salga publicado directamente y no sea devuelto para pedir información adicional. En esos casos, pues es, como os explicaba al principio, es tiempo que se pierde y en algunos casos se descubre que por esa información que aportáis que el caché no es publicable. Si desde el principio lo hubierais enviado, habríais tenido la respuesta también inmediatamente y tendréis más tiempo para resolverlo. Pues ya está, esto es lo básico, recordarlo que es enviar toda la información sobre vuestro caché en la nota al revisor, si es con fotos todavía mejor, y eso hará que vuestro caché sea publicado rápidamente si no tiene ningún problema y no os tiene que ser devuelto para pedir más información. Y ya, con esto y un bizcocho ya nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!